Encontré el viejo diario de mi abuelo, y ahora tengo un secreto familiar que podría destruir todo lo que creía. Hola, a todos. Necesito desahogarme. Esto no es solo algo que me afecta, es algo que me ha cambiado por completo la perspectiva sobre mi familia. Para que entiendan, mis abuelos, el abuelo Roberto y la abuela Elena, siempre fueron los pilares de la familia. La imagen que tengo de ellos es la de dos personas honestas, trabajadoras, y llenas de amor. Eran la pareja perfecta de un cuento de hadas, el tipo de personas que te hacen creer que lo bueno siempre triunfa. Cuando fallecieron, fue un golpe devastador, pero su legado de bondad nos reconfortó a todos. O eso creía. Todo comenzó hace unas semanas. Mis padres decidieron que era momento de vender la casa de mis abuelos. No fue una decisión fácil, pero la casa llevaba vacía varios años y los recuerdos pesaban mucho. Como nieto mayor, me pidieron que fuera a ayudar a empacar. Fue un viaje emocional, cada rincón de esa casa era una cápsula del tiempo. Encontré mi viejo cuarto, las fotos de la infancia en las paredes, y los juguetes en un baúl polvoriento. Al final del segundo día, me tocaba ordenar el ático. Mi padre me dio una linterna y una llave, y me dijo que sacara las cajas que aún quedaban. Subí las viejas escaleras, el aire era denso y olía a naftalina y a pasado. La linterna de mano iluminaba el camino, revelando sombras danzantes y siluetas de muebles cubiertos con sábanas. En una esquina oscura, detrás de un viejo sillón mecedor, vi una caja de madera que no recordaba. Era pequeña, de roble oscuro, con un cierre de bronce oxidado que tenía la forma de un león. No tenía ninguna etiqueta. Por pura curiosidad, la abrí. Dentro, había una serie de cartas atadas con una cinta de lino y, debajo de todo, un diario. No era un diario cualquiera. La cubierta era de cuero curtido y las páginas estaban amarillas y frágiles. Tenía la inicial R grabada en la esquina, la inicial de mi abuelo. Me senté en el suelo polvoriento, sintiendo una mezcla de emoción y una extraña inquietud. ¿Qué secretos guardaba este diario? Lo que comenzó como un sentimental viaje al pasado, pronto se volvió un escalofriante despertar. Las primeras entradas eran como las esperaba, la rutina de la vida en la granja, el clima, los avances de mi abuelo en sus proyectos de carpintería. Nada extraordinario. Pero luego, la escritura de mi abuelo cambió. La letra, antes firme, se volvió más temblorosa, y el tono se tornó sombrío. Las entradas ya no eran sobre el tiempo o los cultivos, sino sobre el peso, la promesa, y un error que nunca podrá ser borrado. Hablaba de un secreto que le consumía el alma y de un pacto hecho en la oscuridad de la noche. Al principio, pensé que era una especie de ficción que escribía mi abuelo, pero luego encontré una entrada que me hizo sentir que me caía de un precipicio. La entrada era de 1957. Describía una reunión secreta en la casa del árbol del gran roble, a la luz de la luna llena. Mi abuelo no menciona nombres, solo se refiere a él y ella. La escritura era un torbellino de emociones, miedo, arrepentimiento y una desesperación palpable. La entrada terminaba con una frase que se me ha quedado grabada en la cabeza: el plan está en marcha. No hay vuelta atrás. Esto es por la familia, aunque signifique sacrificar la verdad. Junto a la entrada, había un boceto a mano de un mapa. No era un mapa de la granja, era un mapa del pueblo, con una X marcada sobre un lugar que reconocí de inmediato, el viejo pozo de piedra abandonado en el bosque que colinda con nuestra propiedad. No pude seguir leyendo. La sangre me abandonó la cara. ¿De qué hablaba? ¿Qué plan? El abuelo Roberto no era una persona que se metiera en problemas. Era el hombre que se ofrecía como voluntario para cualquier causa en la iglesia, el que ayudaba a los vecinos con las reparaciones, el que siempre tenía una sonrisa. La idea de que estuviera involucrado en algo tan oscuro era simplemente inconcebible. Le mostré la entrada a mi madre, con la esperanza de que me diera alguna explicación, pero su reacción fue inesperada. Me miró con una mezcla de pánico y furia, y me dijo que no siguiera leyendo, que tirara el diario y me olvidara de todo. Cuando le pregunté por qué, ella solo dijo que era un viejo disparate y que no valía la pena. Mi padre, al escuchar la conversación, me miró con una seriedad que nunca le había visto y dijo: algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, hijo. Haz lo que te dijo tu madre. Aquí es donde está mi dilema moral y emocional. La parte de mí que quiere honrar la memoria de mis abuelos me dice que debo ignorar esto. Que fue una ficción, una fase oscura, algo que no tiene nada que ver con los abuelos que conocí y amé.
Pero la otra parte, la parte que encontró un mapa y una X en un lugar real, no me deja. Siento que el diario me está llamando, que mi abuelo me está pidiendo, en silencio, que descubra la verdad. Siento la carga de su secreto, incluso sin saber qué es. Me estoy volviendo loco. No he podido dormir bien. Me siento como si estuviera parado en la orilla de un acantilado, y el viento es el peso de esta verdad a medio revelar. Mi relación con mis padres se ha vuelto tensa. Cada vez que toco el tema del diario, ellos me evitan o se molestan. Me preguntan si ya lo tiré. Les dije que sí, pero no lo hice. El diario está bajo mi cama, llamándome. No puedo dejarlo. La pregunta que me atormenta es, ¿qué clase de secreto es tan terrible que mi familia lo ha escondido por décadas? ¿Y estoy listo para las consecuencias de lo que sea que encuentre? Temo que la verdad pueda manchar el nombre de mi familia, incluso destrozar lo que queda de ella. Pero siento que tengo que saber. Primera actualización, 5 días después. Hola a todos, y gracias por los mensajes de apoyo. Sus palabras me ayudaron a sentir que no estaba solo en esto. Después de leer sus comentarios, me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados. La curiosidad, y lo que parecía ser una necesidad más profunda de honrar la verdad, me impulsaron a actuar. Lo primero que hice fue ir al pozo de piedra. No le dije a nadie, por supuesto. Mis padres estaban vigilando cada uno de mis movimientos, y la atmósfera en la casa era insoportable. Por fin llegó el momento. Me armé con una pala, la linterna de mi abuelo, y una mochila, y me dirigí al bosque al atardecer. El lugar era exactamente como lo recordaba, el pozo de piedra, un poco en ruinas, cubierto de musgo y maleza. La X en el mapa de mi abuelo se ubicaba a unos 10 metros del pozo, detrás de un pino antiguo. La tierra estaba húmeda por la lluvia de la mañana, y no tardé en empezar a cavar. Pasaron 20 minutos sin resultado, y la desesperación empezó a cundir. Estaba a punto de rendirme, pensando que tal vez era solo una broma o que el mapa no significaba nada, cuando mi pala golpeó algo duro. Limpié la tierra y vi el borde de una caja de metal, cubierta de óxido. Era una caja de seguridad, de esas que se usan para documentos. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, la desenterré por completo. Era pesada. No tenía llave, y tuve que usar la pala para abrirla con fuerza. El sonido del metal al romperse fue un eco en la quietud del bosque. Dentro, no había joyas ni dinero. Había 2 cosas, una fotografía en blanco y negro y un sobre de lino viejo. La fotografía era lo que más me impactó. En ella, estaban mis abuelos, en su juventud. Pero había un tercer hombre, de pie entre ellos, con un brazo sobre el hombro de mi abuelo. El hombre tenía una sonrisa genuina, pero sus ojos, incluso en la foto, parecían guardar una tristeza profunda. Lo que me dejó helado fue el parecido. Era un clon de mi padre. Tenía la misma forma de cara, la misma nariz, los mismos ojos. Solo que no era mi padre. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué nunca había visto esa fotografía? En la parte de atrás, había una fecha, 1956. Y un nombre, Elías. El sobre de lino estaba sellado con cera. Lo abrí con cuidado, con mis manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano, en un lenguaje críptico que no reconocí. No era español, ni inglés, ni nada que yo pudiera descifrar. La carta estaba llena de símbolos y figuras extrañas. Me di cuenta de que era un código. Esto no era un simple secreto familiar. Era un rompecabezas. Volví a casa, con la caja y su contenido escondidos en mi mochila. Estaba sudando frío. La caja pesaba más que su peso físico, era el peso del miedo. Mis padres estaban en el comedor. Cuando me vieron, mi madre me preguntó dónde había estado, su voz tensa. Le dije que había salido a caminar para aclarar mi mente. Cuando mi padre me miró, noté que sus ojos se dirigían a la mochila. Sus ojos se oscurecieron. Me preguntó, ¿lo hiciste? ¿Tiraste el diario? No pude, dije, con voz temblorosa. Pero encontré algo más. Algo que me hace creer que no es una ficción. Saqué la fotografía de la mochila y la puse sobre la mesa. Mi madre soltó un grito ahogado. La cara de mi padre se volvió ceniza. Miró la foto, luego me miró a mí, y sus ojos se llenaron de un terror y una ira que me dejaron sin aliento. ¿Qué te dije, Roberto?, le gritó a mi madre, y luego se volvió hacia mí, ¿de dónde sacaste esto?
Del pozo, le dije en un susurro. Mi padre se levantó de un salto y me arrebató la foto de las manos. La rompió en pedazos y la tiró al suelo. Esto es ridículo. No hay ningún Elías. No hay ningún pozo. No hay ningún secreto. Mi madre estaba llorando. Por favor, hijo, déjalo, me rogó, con la voz quebrada. Nos va a destruir a todos. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Verlos así me confirmó que esto no era un juego, que había una verdad enterrada. ¿Pero quién era Elías? ¿Y qué hay en la carta? La relación con mis padres es ahora un campo de batalla. Me preguntan a diario si he tirado la caja, si he contado algo a mis hermanos. Me he alejado de ellos, incapaz de entender por qué están tan aterrados por la verdad. Siento que estoy espiando en mi propia familia. La caja con la carta codificada está en mi cuarto, y cada vez que la miro, siento que estoy más cerca de la verdad, pero a la vez, más lejos de la familia que una vez conocí. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, 2 semanas después de la primera actualización. Ha pasado mucho desde mi última publicación. Las cosas se han puesto mucho más tensas. Después del incidente con la foto, mis padres prácticamente me pusieron en cuarentena. No me hablan a menos que sea necesario, y mi madre llora cada vez que me ve. Mi padre se ha vuelto distante y agresivo. He intentado hablar con ellos, calmar las aguas, pero cada conversación termina en una discusión sobre mi obsesión. Pero yo no puedo rendirme. Sentía la necesidad de saber la verdad por el bien de mi abuelo, por mi propia cordura, y por el bien de la familia que creía conocer. Me enfoqué en la carta codificada. No soy un experto en códigos ni nada por el estilo, pero tengo un amigo en la universidad, Alex, que es un genio con la informática y la criptografía. Le envié fotos de la carta, explicándole que era parte de un proyecto escolar. No quería mentirle, pero no podía arriesgarme a que el secreto saliera a la luz tan pronto. Alex me llamó una semana después. Me dijo que el código era extremadamente complejo, una especie de variación de la criba de Vigenère, pero con un cifrado por libro. Y ese libro era el diario de mi abuelo. Mi piel se erizó. El abuelo había usado su propio diario para encriptar la carta. Era como si hubiera diseñado el rompecabezas para que solo la persona adecuada, alguien que encontrara el diario primero, pudiera resolverlo. Con su ayuda, logramos descifrar la carta. Lo que leí me dejó sin aliento, y me hizo temblar de ira y desesperación. La carta no era de mi abuelo, sino de Elías, el hombre de la foto. Y el contenido era una confesión, una disculpa, y una advertencia. Elías confesaba que él y mi abuelo Roberto, que eran hermanos, habían participado en un acto ilegal. No era un crimen violento, era algo mucho más calculado. La carta decía que habían manipulado los documentos de propiedad de un vasto terreno en el centro del pueblo, un terreno que había pertenecido a la familia de Elías por generaciones. Mi abuelo Roberto, siendo el mayor y el más respetado, había usado sus contactos para cambiar los documentos a su nombre. ¿Por qué? Porque la familia de Elías estaba endeudada, y los prestamistas estaban a punto de quitárselo todo. La carta explicaba que Elías había ido a su hermano, mi abuelo, pidiéndole ayuda. Mi abuelo, en un intento de salvar a su hermano y su familia de la vergüenza y la ruina, ideó este plan. Iban a transferir la propiedad temporalmente, supuestamente para evitar a los prestamistas. Pero la carta decía, Roberto, te ruego, no me falles. Los planes han cambiado. Por favor, devuélveme lo que es mío. La advertencia de Elías era clara, si algo me pasa, si no regreso, dile a la familia la verdad. Me quedé en silencio, con la carta en la mano. ¿Mi abuelo había traicionado a su propio hermano? ¿Había robado la propiedad que le pertenecía a Elías? La riqueza de mi familia, la propiedad que mi abuelo vendió años después para abrir el negocio que nos hizo ricos, todo provenía de ese terreno. Toda la fundación de la que mi familia se enorgullece, todo lo que creía era honesto y sagrado, era en realidad un robo. El abuelo no era un héroe, era un ladrón. La revelación me golpeó con tanta fuerza que me quedé sin aire. Mis abuelos no eran los pilares de la honestidad, eran los cómplices de una traición. La promesa que mi abuelo mencionó en su diario no era una promesa de proteger a la familia, sino una promesa a Elías que nunca cumplió. El peso era la culpa de haber traicionado a su hermano y de haber construido una vida sobre una mentira.
No pude contener mi rabia y mi tristeza. Fui a la casa de mis padres. Estaban cenando en silencio, la atmósfera tan fría que podrías congelar agua. Les arrojé la carta descifrada sobre la mesa. Mi padre la leyó. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de furia. Mi madre simplemente se sentó, con la cara en blanco, como si ya lo supiera todo. ¿Cómo pudiste?, le grité a mi padre. ¿Cómo pudiste saber esto y no decirme nada? ¿Y tú, mamá? Mi padre se levantó, su voz temblando. ¿Y qué esperabas? ¿Que te dijéramos que tu abuelo es un ladrón? ¿Que la vida que tienes está basada en un robo? Sus palabras fueron como puñaladas. Me dijeron que mi abuelo nunca tuvo la intención de traicionar a Elías, pero Elías desapareció, y nunca pudieron devolverle la propiedad. Ellos, mis padres, se sintieron obligados a continuar con el secreto para proteger a la familia. Fue un favor para Elías, mi padre me dijo, un favor que se complicó. Pero sus palabras sonaron huecas. Elías les rogó que le devolvieran lo que era suyo. Mi abuelo tuvo la oportunidad de confesarlo en su diario, de dejar una pista, de enmendar su error. Pero lo único que dejó fue la culpa. La discusión se salió de control. Grité que éramos unos farsantes, que vivimos en una mentira, que la herencia de bondad era un mito. Mi padre me agarró por el brazo. ¿Y vas a tirar esa carta? Te vas a olvidar de todo. Si no lo haces, no eres mi hijo. Me solté de su agarre y salí de la casa. Me sentí completamente solo. La familia que conocí se había esfumado. La verdad no solo estaba enterrada por un muro de silencio. Ahora estoy en un hotel, mirando la carta descifrada. Me pregunto si debo contactar a los descendientes de Elías, si los hay. Me pregunto si debo exponer la verdad a todos, o si debo cargar con este secreto. Me siento perdido, como si no perteneciera a mi propia familia. No sé qué hacer. Tercera actualización, luego de 2 meses. He pasado las últimas semanas investigando la vida de Elías, con la esperanza de encontrar un pariente vivo, un descendiente que merezca saber la verdad. No fue fácil. Mis padres se negaron a hablar de él. Consulté viejos archivos de la biblioteca del pueblo, actas de nacimiento, registros de propiedades, pero no encontré nada. Elías parecía haber desaparecido del mapa. Justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré algo inesperado en un archivo de registros del pueblo. Elías no había desaparecido. Se había cambiado el nombre. Y tenía una hija. Una sola. La información de la familia era escasa, pero pude rastrear su árbol genealógico. Su hija, mi prima segunda, se llamaba Clara, y vivía en la ciudad. La encontré. Llamé a Clara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Le dije quién era, y que necesitaba hablar con ella sobre su abuelo. Ella se mostró confundida al principio, pero luego me dio su dirección. Fui a verla al día siguiente. La casa de Clara era modesta. Cuando la vi, quedé de piedra. Era el retrato de mi abuela Elena, pero con la mirada cansada y triste de Elías. Nos sentamos en la sala. Le conté la historia de la caja, el diario, la carta. Le mostré la foto y la carta decodificada. Su reacción no fue de sorpresa, sino de una tristeza profunda. Lo sabía, me dijo, siempre lo supe. Ella me explicó que su padre, Elías, nunca se recuperó de lo que mi abuelo le hizo. Él, su padre, siempre hablaba de su hermano traidor y de la propiedad que le pertenecía. Vivió una vida llena de amargura, resentimiento y pobreza. Elías había hecho un trato con mi abuelo para que protegiera la tierra, que era su herencia, y que la devolviera cuando la deuda de su familia estuviera saldada. Pero mi abuelo nunca lo hizo. Elías confrontó a mi abuelo, quien le mintió, diciendo que la propiedad ya estaba perdida. Mi abuelo le dijo que se fuera y que no regresara jamás. La familia de Elías, la familia de mi abuelo, lo disowned. Elías murió con el corazón roto. Clara me dijo que siempre se sintió avergonzada de la historia, pensando que su padre había sido un insensato o un perdedor. Pero la carta de mi abuelo demostró que Elías tenía razón. Elías no fue un perdedor. Él fue una víctima. La revelación me golpeó como una ola. La historia no era sobre un crimen, sino sobre una traición, un acto de codicia que arruinó la vida de un hombre y su familia. Y ahora, me daba cuenta, el peso del que mi abuelo escribía era su propia conciencia. La traición era el secreto.
Y ese secreto no solo le costó la vida a Elías, sino también a mi abuelo, quien vivió con la carga de la culpa. Toda la bondad de mi abuelo, sus actos caritativos, su dedicación a la iglesia, eran solo su intento de enmendar un error que no podía deshacer. Mi abuelo no era un ladrón. Era un hombre torturado. Y mis padres, al continuar con la mentira, estaban perpetuando la traición. Me di cuenta de que mi dilema ya no era si exponer el secreto, sino cómo repararlo. La propiedad valía millones de dólares. Lo que mi abuelo había robado era la fundación de la riqueza de mi familia. Yo no podía simplemente ignorar eso. Le dije a Clara que quería hacer las cosas bien. Quería devolverle la propiedad o su valor monetario y disculparme en nombre de mi familia. Clara no me creyó. Me dijo que no podía confiar en la familia que arruinó la vida de su padre. Yo la entendí. Le di la foto y la carta de su padre. Le dije que era su decisión, pero que yo quería hacer lo correcto. Ella se negó a hablar conmigo y me echó de su casa. Volví a casa de mis padres y les conté lo que hice. Esperaba que se sintieran aliviados, pero no fue así. ¿Qué hiciste, Roberto?, me gritó mi padre. Estás regalando nuestra herencia. Estás arruinando a la familia. Mi madre, por su parte, me dijo que Elías se lo merecía, que era un perdedor, que mi abuelo se hizo cargo de todo, que si no hubiera sido por él, la familia de Elías lo hubiera perdido todo de todos modos. Mi padre me dijo que me fuera de su casa, y me di cuenta de que no tenía vuelta atrás. La familia que yo conocía se había desmoronado, y el secreto ya no era de ellos. Ahora era mi responsabilidad. Actualización final. Ha pasado un año desde la última vez que escribí. Ha sido el año más difícil y liberador de mi vida. Fui desheredado, y mi relación con mis padres y el resto de la familia es prácticamente inexistente. No me hablan. Creen que los traicioné, que me volví loco. He perdido amigos y mi lugar en la comunidad. Pero no estoy solo. Después de mi visita, Clara leyó la carta de su padre una y otra vez. Se conmovió al saber que su padre había sido un hombre honesto. Y un mes después de que me despidieran, me llamó. Había contratado a un abogado y quería mi ayuda. Juntos, logramos rastrear la venta de la propiedad. Mi abuelo había usado el dinero de la venta para fundar el negocio que hizo a mi familia rica. Teníamos la evidencia de que ese dinero era de Elías. Iniciamos un proceso legal. Al principio, mis padres intentaron detenernos, amenazando con una batalla legal larga y costosa. Pero cuando el abogado de Clara les mostró la evidencia que teníamos, cedieron. No querían que el nombre de mi abuelo se viera públicamente manchado, o que la reputación de la familia se derrumbara. Llegamos a un acuerdo fuera de la corte. La mitad del negocio de la familia ahora le pertenece a Clara y sus hijos. El precio fue alto. Mis padres me consideran un traidor. Cuando mi padre me miró por última vez, sus ojos estaban vacíos de amor. Fue un momento de gran dolor. Pero cuando vi la cara de Clara, cuando vi la paz en su rostro, supe que había hecho lo correcto. Sentí que el peso del secreto de mi abuelo había pasado de mis hombros a los de mi familia. Y, finalmente, el ciclo de la historia de mi abuelo había terminado. Ahora estoy aquí, escribiendo desde mi pequeño apartamento. No tengo el dinero ni la posición social que tenía antes. Pero me siento libre. La verdad me liberó. He conocido a mi nueva familia, la de Clara. Sus hijos son mis primos, y me han recibido con los brazos abiertos. Me invitan a las fiestas, me piden consejos. Su padre me ha dicho que mi abuelo, al menos en su diario, confesó su crimen, y que eso era una señal de que sentía arrepentimiento. Y en este proceso, mi abuelo ya no es el héroe de un cuento de hadas. Es un hombre imperfecto. El viejo diario de mi abuelo ya no es una carga. Es un testamento. Un testamento de la traición, sí, pero también de la búsqueda de la verdad. A veces, la verdad es dolorosa, pero vivir con una mentira es mucho peor. Me perdí a mi familia, pero me encontré a mí mismo. Y para mí, esa es la resolución que necesito. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos.